Vamos a abrir, por favor, en nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4. Y vemos otro tanto acerca de los dones del Espíritu. Y en esta parte ya hemos visto cómo al hacer el tabernáculo, Dios les dio capacidades a algunos para hacer algo especial, sobresaliendo. Y lo especial no era tan solo la habilidad de trabajar con joyas o con oro o con tejidos o algo así, sino el entender exactamente qué era la visión que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí. Entonces el poder conectar eso bien, que es casi lo más difícil, es entendernos. Y luego también es difícil entenderle a Dios, qué es lo que realmente nos está indicando. Entonces eso se hizo y fue maravilloso y fue algo casi único en la historia de los israelitas, de que pudieran estar contentos, unidos haciendo algo que tenían que hacer y hacerlo exactamente bien. O sea, porque normalmente había discordia, flojera, contienda y demás cosas, o de plano ni siquiera querían hacer lo que Dios indicaba. Entonces, viendo eso es como que llama la atención. Entonces, viendo eso y lo transferimos al Nuevo Testamento, y ya no es morada de Dios el tabernáculo, sino la iglesia es morada de Dios. La asamblea de creyentes es morada de Dios. Y que, como Pedro dice, somos piedras vivas. En Efesios 2 dice, somos morada de Dios en el Espíritu. Entonces, algo que Él ha hecho viviendo en nosotros, pero es cuando estamos juntos, es algo mayor que cuando estamos así dispersos y solos. Entonces, aquí en Efesios 4... En Efesios habla de lo que Dios ha hecho y qué es lo que esto nos da. Y sobre todo el énfasis es en Cristo, que se repite muchas veces a través de la carta, en Cristo o en Él. Pero aquí ya tomando esto en cuenta, en capítulo 4, 5 y 6, habla de cómo esto se va a ver. Haciéndolo, viviendo eso, estar en Cristo, estar en nueva vida, estar con bendiciones, estar con herencia, estar sellados por el Espíritu hasta el día de la redención. Todo esto que Dios ha hecho, que es algo nuevo, no es gentiles acá y judíos acá, sino es algo nuevo, sin la barrera que antes existía por religión y cultura y política y demás. Entonces, Dios ha hecho algo nuevo. ¿Y cómo se ve? Okay, capítulo 4 habla de cómo vamos, cuáles son nuestras prioridades cuando nos reunimos y cuando no estamos reunidos, pero también empezamos a ver cómo los dones del Espíritu, donde ya entran en juego en esto. Entonces dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muy buen consejo. Así se ve. Nueva vida en Cristo bendecidos, sellados por el Espíritu hasta el día de la redención. Algo nuevo, un nuevo hombre que ni es gentil ni judío. O sea, todo esto en Cristo no hay varón, mujer, judío, griego, esclavo, libre. Entonces, todo esto así. Dice, solícitos, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si estuviste la primera vez, estábamos hablando de unidad y diversidad. Entonces, una sola visión al hacer el tabernáculo, pero muchas cosas que había que hacer. Y la persona que está haciendo los bordados necesita contar con la tela de lino y necesita contar entonces con los estambres, con el color apropiado. Entonces, todo lo que es el orfebre y el platero necesitan contar con bastante leña para fundición. Entonces, todo lo que están haciendo requiere la participación de otros, aunque de momento el enfoque es lo que cuando vierte la plata fundida, así, purificada, vierte eso, el platero, entonces el enfoque es sobre él, pero sin los leñeros y todo eso, no se iba a hacer, ¿ok? Entonces, todo esto es
algo que aquí en Efesios 4 habla, pero ya acerca del cuerpo. Y vimos eso hace 8 días, lo que es el cuerpo de Cristo, que siendo un solo cuerpo, muchos miembros, y la diversidad. O sea, si todo el cuerpo fueran pulgares, no podrías tocar piano, no podrías comer bien y todo, pero si no tuvieras pulgar, no puedes tomar una cuchara o un tenedor, no puedes tomar una tortilla, o sea, simplemente, o sea, enrollar la tortilla, o sea, es súper difícil. Ayer en la mañana me corté con un cuchillo en la cocina, leve, sí sangró algo, mero en la punta, entonces todo lo que haces, y siendo zurdo, o sea, todo lo que haces, o sea, estás así. Entonces, ahorita lo quité porque puse una curita y todo eso, pero luego quieres ver algo en tu Biblia y desliza así, o sea, es un problema. Entonces, si un miembro padece todo el cuerpo, no te voy a enseñar lo que pasó más a rato en el jardín haciendo un trabajo y se resbaló la escalera. Pero porque el brazo sí me funciona, no hay problema. Entonces, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, otra vez, y ya va a enfatizar lo que es la base de unidad, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación es ser de Cristo, ¿ok? Eso es la voz, llamados todos a ser de Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero, entonces ahí viene la diversidad en el cuerpo de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, para entender la gracia que Dios te ha dado para poder servir y edificar a otros, tienes que empezar no desde donde lo que es, por decir, tu currículum o tu promedio de éxito al hacer las cosas, porque puede ser muy bajo. Tienes que empezar desde la medida del don de Cristo. Entonces, conforme a esa medida, entonces adecuado. Lo que Dios nos da para hacer su voluntad es adecuado y hasta rebasado, porque es conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces otra vez no hay como una elevación menor en donde esa gracia que desciende de lo alto no nos alcance. Entonces ya descendió hasta lo más bajo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo entonces dio capacidades como el orfebre y el platero y el que labraba la madera y las mujeres en sus telares y haciendo todo lo que hicieron para el tabernáculo. Entonces, él constituyó, y eso es importante, no es simplemente tú y tú y tú, sino los constituyó. Entonces, constituir es o sea, juntar algo, pero restituir, entonces, o sea, esa es la idea de restituir, es volver a algo a quien le pertenece o a su lugar. Restituir, constituir, entonces ya es como y debe estar, ¿ok? Entonces, constituyó algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hoy hay hombres que luego se andan llamando y poniendo la etiqueta de apóstoles, pero no viven la vida de los apóstoles que vemos en la Biblia. Inclusive profetas, quizás evangelistas, pero entonces pastores y maestros. Y pastor tiene mucho más la idea de supervisión y gobierno y cuidado, y maestro, instrucción. Entonces menciona 5 capacidades aquí, y entonces dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el propósito de esas capacidades es como completar algo, y eso es la idea, es perfeccionar. Aquí no es que pues casi, ¿no? Como adornar un árbol de Navidad y nomás faltó, y pásame una escalerita, una que no resbale,
y así, y una estrella, ahora ya la perfeccionamos, sino es más bien remendar. O sea, algo se rompió, algo se desató en una red, por ejemplo, entonces remendar, perfeccionar, hacer que esté otra vez bien y funcionando correcto. Entonces, es el trabajo de esas cinco capacidades, remendar a los santos para la obra del ministerio. Es interesante, nosotros tenemos la idea de que un santo es alguien que se destacó en su vida y ya no está aquí, está en el cielo, ¿ok? Pero aquí es evidente que los santos tienen mucha chamba aquí en la tierra, entonces, y no están perfeccionados todavía. Entonces, obviamente, alguien cambió la definición de que es un santo, pero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, combina la idea del cuerpo con la idea de un edificio, algo que construimos. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿ok? Unidad otra vez. Entonces, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, versículo 3, entonces echándole ganas, solícitos, o sea, es arrojarse, o sea, es decir, órale, es lo que hace falta, entonces traigo esto, es lo que hace falta. Eso es lo que vemos cuando construyeron el tabernáculo en el desierto, que traían lo que podían y lo que estaba en la lista tenía que ser así. Pues yo traigo un poco también, a lo mejor sirve para los bordados, nomás es color amarillo y tengo un poco también que es verde. No. Tiene que ser estos colores y nadie se tiene que sentir, nadie tiene que cambiar de iglesia porque no hay otra. Están en el vil desierto solos y rodeados de víboras y demás. Entonces te quedas aquí y superas de que querías ayudar con algo que Dios no está visualizando. Entonces esto viene de Dios y no es simplemente el gusto de alguien. Entonces eso era algo nuevo. Y el pueblo de Israel tenía que aprender una nueva forma de oír y de ver lo que es invisible y de caminar hacia eso por fe. Y medio lo aprendieron y medio no. Pero entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, entonces solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz es lo que mencionó en capítulo 2, que Jesucristo es nuestra paz entre judíos y gentiles, que derribó la pared intermedia, entonces haciendo la paz. Entonces hay convivencia, hay compañerismo, entonces unidad, un solo cuerpo, no un cuerpo para judíos y un cuerpo para los gentiles. Ok, entonces, otra vez, versículo 11. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, creyendo lo que hay que creer, y el conocimiento del Hijo de Dios, conociéndole en esta vida lo mejor que cada uno puede. Entonces, la unidad de eso, y es llegar a algo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etcétera. Entonces habla de problemas de error y todo. Ahora, cuando empezamos a ver lo que son los dones, así particularmente los dones del Espíritu, hay uno que es discernimiento de espíritus. Ahora, cuando hay falsos maestros, falsos profetas, gente que viene a obrar milagros, pero son falsos, o sea, es para engañar, aunque sí es una revelación de poder, pero no de Dios. Y eso existe todavía. No ve acá temático, nomás checa en Google y ya te dirá lo que es. Pero realmente, o sea, sí hay algo sobrenatural en eso. Entonces, discernimiento de espíritus es discernir, pero no tenemos la capacidad, es un buen engaño. Entonces, es un buen engaño de engañosos espíritus que tienen milenios engañando la raza humana. Entonces, saben de mercadotecnia, saben de psicología, saben de todo eso y te engañan totalmente. Entonces, discernimiento de espíritus es una revelación de parte de Dios de qué espíritu está operando en una situación o en una persona. Y es a veces un don incómodo porque todos están así encantados, todos están, wow, eso es fabuloso, y ahí está el aguafiestas. Este hombre no es de Dios.
Pero claro que sí, cita la Biblia, claro que sí, tiene carisma, claro que sí, es más guapo que tú, a lo mejor eres un envidioso. Y luego Dios está mostrándote eso y tú dices, tú cállate, siempre andas juzgando. ¿Ok? Entonces es una realidad la necesidad por lo que dice aquí, que no seamos niños fluctuantes, que no seamos tan fáciles de chamaquear o de engañar. Entonces, siendo así, entonces la meta es, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces esa es la diversidad. Entonces cuando me corté, lo que se hace muchas veces entre humanos y aún en las iglesias es que estoy haciendo esto, me corté. Entonces esta mano que es la lastimada agarra el cuchillo y le da a esta mano que la lastimó. Pero es el mismo cuerpo. O sea, es perjudicarte a ti mismo finalmente. ¿Qué es lo que hace entonces? Esta mano tira el cuchillo, hace esto, lavo bien esto, luego me seco, luego sangre y todo eso y así. Entonces voy y mertiolate y saltar un poco, pero sin esta mano arrepentida por su torpeza. Esta mano tiene que tomar eso y mertiolate blanco y así, entonces ponerle, o sea, todo eso y seguir haciendo lo que estaba haciendo en la cocina. O sea, las dos manos van a tener que cooperar y van a tener que arreglárselas. ¿Okay? Entonces, eso es una realidad. Entonces, según dice, bien concertado, a veces no tan bien y por eso luego cortas tu dedo, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Ahora, esta mano, no se pusieron bien de acuerdo y me corté. Pero si hubiera estado tratando de hacer la misma acción con los dos pies, horrible, ¿ok? Simplemente no dan. Pero igual, si me ponen a decir, ok, vamos a pegar un balón así y que pegue la pared, pero hazlo con tus manos. No así, sino caminando sobre tus manos como si fueran tus pies, así de cabeza. Entonces vas caminando te desnucas, te lastimas las manos, se va el balón chueco y todo, porque simplemente no estás configurado así para usar las manos como si fueran pies. Entonces esto ya nos queda claro, creo. Pero entonces, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hace mucho tiempo pusimos como un tipo de tríptico para ayudar a los servidores en Semilla a entender, porque luego había como que cada quien en lo suyo y tratando de hacer lo suyo muy bien, pero en diferentes áreas de servicio chocaban. Entonces, ¿cómo hacemos que estacionamiento, que con los niños, y niños de diferentes edades, y audio, y los músicos, y proyecciones, y todo eso? O sea, ¿cómo podemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu? O sea, que lo que Dios quiere hacer entre nosotros, realmente se pueda hacer. Ok, entonces, pusimos esto, 3 cosas. Que somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, por la gracia de Dios servimos. Entonces, esperamos ver que su gracia sea lo que transmitimos al servir. Ahora, somos salvos por el amor de Dios. Entonces, servimos por amor. Y esperamos ver que el amor de Dios sea lo que transmitimos. Es muy sencillo. Es así. Y somos salvos. Y esa es la parte donde necesitamos volver aquí a esto. Somos salvos por el poder de Dios. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos resucitó, abrió nuestros ojos, o sea, poder. Entonces, salvos por el poder de Dios, servimos en el poder de Dios y esperamos que al servir se transmita el poder de Dios, o sea, realmente otras vidas cambiadas. ¿Ok? Entonces, eso es muy sencillo, pero entonces, si soy salvo por la gracia de Dios, estoy sirviendo por la gracia de Dios, entonces nunca voy a tener la idea de que quítense solo yo. ¿Okay? O menospreciar la actividad de otro miembro del cuerpo. Porque el Espíritu es el que colocó los miembros en el cuerpo,
no yo, no tú, no aquel. Entonces, cuando entiendo que esto, entonces estoy buscando, pues, ¿cómo le hago? ¿Ok? Entonces, cambia tu mentalidad. Igual, si soy salvo por el amor de Dios, entonces, si soy salvo por el poder de Dios, entonces voy a servir así también. Entonces, si puedo captar eso, algo va a suceder. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí en estos últimos versículos. Ok, ahora vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Antes de Efesios, Gálatas, 1 y 2 Corintios y Romanos capítulo 12. Y retomando esto, estamos haciéndolo al revés esta vuelta que estoy enseñando sobre los dones del Espíritu por esta razón. Que muchas veces empezamos así como va derecho en 1 Corintios, entonces, ok, profecía, hablar en lenguas, milagros, sanidad y todo eso, y muchos ponen así, no puedes imaginarte en ese cuadro, o sea, no, mira, conmigo es suficiente que pueda leer mi Biblia 10 minutos y escribir en un cuaderno algo que entendí. O sea, no anhelo poder sanar enfermos, sino tratar de caminar en una línea recta todo el día y no regarla mucho. Ok, pero cuando leemos esto, vemos estas son capacidades también, son dones también que Dios ha dado como herramienta para las actividades, lo que dice, la actividad propia de cada miembro. Pero ¿qué es la actividad, por ejemplo, al construir una casa del que está haciendo la mezcla para el repellado, que es otra combinación que la mezcla para pegar los tabiques, que es otra combinación que para colar los castillos o echar el firme? Todo esto, entonces, y que ahora muchas veces el mismo albañil va a cambiar de herramienta, ¿ok? Y tomar otra herramienta, entonces un pisón para el firme y una llana para poder aplanar los muros con esa mezcla, una cuchara para echar la mezcla y pegar tabiques. Entonces va a cambiar de herramienta porque cambia de actividad. Pero es el mismo edificio, está haciendo la misma casa. Inclusive es el mismo albañil. Pero hay algunos que son como más especializados, entonces ponen a este muchacho que tiene 17 años, le ponen a él a hacer un hoyo aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo 50 años y tú tienes 17, tú haces el hoyo, ahí está el pico, ahí está la pala y saca la tierra para allá. Entonces, o sea, esas son realidades, entonces te toca a ti. Pero puede haber un yesero y poner el yeso no es cualquier cosa. Entonces ponen al que sabe hacer, o sea, que tiene la forma de hacerlo, que no se desperdicia, que no se separa, no se desprende el yeso después, o sea, entonces ponen al yesero que lo hace bien y trabajan en equipo para terminar la obra de construir esta casa. Ok, entonces, Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ya vimos la medida del don de Cristo, ahora conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tienes suficiente fe, Dios te ha dado suficiente fe para verte tú sirviendo a otros. O sea, no es que no me puedo imaginar así. Si puedes, tienes suficiente fe de parte de Dios para verte en ese cuadro. Es decir, ok, yo puedo servir a otros. Entonces, pero lo que estorba es que yo tenga un concepto más alto que el que debo tener. Eso es lo que me va a estorbar. O sea que, porque yo voy a hacer el hoyo, ¿y usted qué va a hacer? Yo soy el maestro albañil, yo voy a ir a sentarme ahí y voy a mandar mensajes, voy a hacer cuentas, voy a hacer un pedido para más bultos de cemento y me voy a reír de cómo tú estás haciendo el hoyo bien lento. Échale. Entonces, o sea, eso es lo que es, papá. Entonces, pero, o sea, y te pago menos porque sabes menos. Eso es en cualquier lugar, eso sucede. Pregunta al ayudante de albañil. Entonces, ¿quién es el que trae así los viajes de grava? Yo he hecho cantidad de revolturas así con grava y arena, haces todo eso, más agua, y tienes que hacerlo todo así. Y la neta,
mejor es el que aplana la pared. Más divertido, se ve más arte lo que hace y todo eso, pero si no hacen la revoltura no hay colados, no hay castillos, no hay nada de eso. Entonces, y como por mi estatura, porque tú no sabes, Jaime, entonces tú ayuda con la revoltura. Todo por haber estudiado, no me dejan hacer de maestro albañil. Entonces, pero en México las palas son para otra estatura. Entonces tengo que hacer la revoltura así, como orco, así, de Señor de los Anillos. Así. Entonces termino no solo cansado de la espalda, sino de las rodillas y todo y así. ¿Y qué? Pues vamos a terminar la chamba. Eso es lo que es. No, pero ese que trae mejor pala. Trabaja más duro. Eso es lo que lo va a sacar, porque no hay pala más larga, entonces trabaja con la que hay. Entonces eso es el caso en la iglesia muchas veces, pues eso es lo que hay. A ver qué hacemos, a ver qué milagros sacamos con esto, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. Ok, entonces, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, es mismo ADN en este dedo, que en mi diente, que en mi ojo, que en mi cabello. O sea, con muchas muestras pueden identificar el ADN de un individuo. De manera que teniendo diferentes dones, entonces unidad, diversidad. Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces, conforme a la medida de fe, ahora conforme a la medida de la gracia que Dios nos ha dado, conforme al don de Cristo. Entonces, no es conforme a lo que yo naturalmente puedo hacer, porque es capacidad de parte de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y eso, después cuando estamos viendo mucho de eso, de los dones, vas a decir, ok, sí. ¿Por qué necesito fe para profetizar? Pues yo me paro cada domingo y así abrimos la Biblia y digo, Dios está diciendo esto a nosotros. Entonces, ¿y si estoy mal? Entonces decir como un profeta, así ha dicho el Señor, es autoridad. Y si hay obediencia, pero tú hablaste mal, pero tú inventaste porque tú pusiste de tu propia cosecha. O sea, entonces Dios va a decir, yo no dije eso, tú estás diciendo algo, yo nunca lo dije. Entonces es problemático. Entonces, conforme a la medida de la fe, dice, o si de servicio. Entonces pone aquí profecía que dicen, el profeta, junto al que sirve, que está envolviendo ahí porque el viento quitó la cubierta de ahí, que alguien puede estar sirviendo, cuidando aquí en el portón, mientras estamos aquí en el auditorio, alguien está cuidando los coches. Entonces necesita como progresar en su servicio el de estacionamiento, como el que abre su boca y dice, así ha dicho Jehová. Ambos requieren crecimiento y fe, y ambos son algo que es capacidad de parte de Dios. Alguien que está haciendo esto en un púlpito con su capacidad natural está mal. Así como el que está en estacionamiento, que está ayudando y sirviendo y cuidando los carros y ayudando a la gente a entrar y salir con su carro, si lo está haciendo en su capacidad natural, está mal, porque somos el cuerpo de Cristo. Es un reto. Pero entonces tenemos la idea de que vas a estar en el estacionamiento y vas a cerrar los ojos. Es por fe. Así, y entonces cerrar los ojos y así. Y ya te atropelló, ya te aplastó los pies, ya te quebró la rodilla. O sea, no es tonto, no es magia, sino es capacidad para hacer algo espiritual, algo sobrenatural, porque lo natural no basta. Dios se revela a través de la iglesia. Entonces, cuando vemos eso, por eso el tabernáculo, ¿por qué? Porque Dios iba a revelar su gloria a ellos
en y a través del tabernáculo, y todo lo que eran los muebles, los materiales, los colores, los tamaños, todo eso. Si tú venías caminando en el campo alrededor, tú venías hacia el tabernáculo, tú veías la mitad del tabernáculo arriba de la cerca de cortinas de lino que pusieron alrededor. Pero así por el ángulo, por la distancia de la cortina de lino al tabernáculo en medio, entre más te acercas ya no puedes ver nada, nomás la barrera. Y tienes que dar la vuelta y entrar un solo acceso a los atrios del tabernáculo. Y es una cortina, entonces tienes que inclinarte. Entonces Dios te está enseñando reverencia. Con tu curiosidad natural te está enseñando reverencia, tamaño y proporción. Que no, o sea, no puedes trepar por este lado porque son cortinas. No es un muro, no es una barda, y es suficiente alto que ni siquiera puedes poner a tu amigo en los hombros para que él vea. Entonces tienes que entrar por este lado, y al entrar por este lado ves el altar de bronce, avisándote que sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el acceso está cerrado hasta que pongas tu sacrificio en el altar. Entonces el sacerdocio y todo lo demás, todo lo que hacían, Dios está diciendo qué es el origen, qué es el problema, qué es la solución y cómo vamos a vivir con eso ahora. Todo esto, si puedes entender eso en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es así, ya está abierto. Dice sí, el problema, la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo hemos de vivir? Lo que estamos viendo en Efesios, ahora en Romanos. O sea, ¿cómo hemos de vivir de acuerdo con las misericordias de Dios, que fue la solución al problema que fue pecado, porque el origen no traía este problema? Ok. Entonces, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, pero entonces nos empieza a mostrar algo que es la forma de hacerlo, no nada más ir contando así, muy pichicate, así un garbanzo para cada quien, sino darle un kilo de garbanzos, ya. O sea, con liberalidad. Entonces, entonces eso nos obliga a regresar atrás, diré que en la enseñanza, en el servicio, o sea, también, o sea, con eso, con una generosidad. El que preside con solicitud, hazlo, dirige, ¿ok? El que hace misericordia con alegría, porque eso es lo que Dios hace. Tuvo misericordia de nosotros y no está, ay, Jaime también es pecador, chihuahuas. Bueno, ok, mi hijo va a morir por él también. Pero que se porte bien y que sea agradecido, ¿ok? Entonces, el que hace misericordia con alegría, y Dios es alegre al salvarnos. Es un concepto porque nosotros no somos alegres al llegar a Dios arrepentidos, estamos tristes, como avergonzados y demás, entonces estamos así y no sabemos lo que es la alegría, el gozo de Dios. Ves que comúnmente hablamos de cómo Jesús dice que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces están con la idea de que los ángeles echan una fiesta. No, es delante de los ángeles, pero los ángeles ven a Dios, están mirando a Dios. Entonces, ¿quién está delante de los ángeles? Dios. Hay gozo en Dios. El deleite es suyo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando vemos eso tiene que como echar una luz acerca de cómo es esto que dice en Romanos, y que si de servir, si de presidir, y el que hace misericordia con alegría. Entonces hay una generosidad en los dones y en el servicio. Ahora vamos a 1 de Pedro, por favor. Y tenemos que apurarnos porque viene, creo que sí va a ser un buen aguacero. Ok, 1 de Pedro capítulo 4, pero lo que vemos aquí es que los dones, en lugar de ser algo como que, wow, detengan todo porque está profetizando,
Está imponiendo manos, va a sanar un enfermo. Porque eso es lo que norma, los dones del Espíritu, pues, ay, no sé, yo no sé, yo no sé. Pero si te das cuenta, en lo que hacemos simplemente para poder reunirnos, necesitamos servicio, necesitamos alguien que preside, necesitamos misericordia, necesitamos todo lo que es operativo para poder congregarse, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todo eso es muy pragmático, no es muy decorativo, no es muy llamativo, pero quita una de esas cosas y ya tenemos un problema. ¿Ok? Entonces, cuando vemos eso, los dones del Espíritu son útiles y son necesarios en el diario vivir de la iglesia. Y muchas veces, deja cuando estamos hablando de lo que es evangelismo, lo que es hablar a alguien que es inconverso acerca de Cristo y todo lo que está sucediendo en Él, en ti y alrededor de distracciones y todo lo demás. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Con qué herramientas, con qué arma peleas esa batalla? Ok, entonces, 1 de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, ahora interesante, no es uno que otro. O sea, como que no es opcional tener y usar a beneficio de todo el cuerpo de Cristo, tener y usar los dones del Espíritu. No es como que, ay, pues yo soy un inútil. Pues deja de ser inútil. O sea, un albañil inútil es el que llega y no solo no sabe trabajar, sino no trae su propia herramienta. ¿Y por qué? El maestro albañil va a decir, aquí yo te presto este pico, yo te presto la pala, ponte a hacer un hoyo, aquí está 1 metro por 1 metro y lo vas a hacer 2 metros de profundo. ¿Y para qué es? Te vamos a sepultar ahí, hijo, porque eres un flojo de marca. O sea, hazte adecuado. Pero si ese muchacho sigue llegando, a rato aprende una buena técnica para hacer bien el hoyo. Y ya como intuye qué es lo que el maestro albañil está pidiendo. Y si él sigue con eso, a rato le dan otras cosas que hacer. Y va aprendiendo el oficio. Y a rato es maestro albañil, o sea, sabe hacer de principio a fin una casa. Y hacerlo bien. Ok, entonces, pero eso es entonces persistir, es ser diligente, es ser solícito. Entonces, es tener y usar los dones del Espíritu. Entonces, pues yo no tengo nada. Pues entonces aquí está un pico, aquí está una pala, puedes hacer un hoyo. Puedes rascar tierra, ¿no? Cualquier pollito sabe hacer eso. Entonces ponte a hacer un hoyo aquí. Entonces, o sea, y aprendes algo. Aprendes cómo hacer esto cuando ya se cansó tu espalda, ya tus manos ya están rojas, y haces eso, entonces aprendes cómo hacer esto, cómo trabajar con la herramienta y no a pesar de la herramienta, sino realmente es útil para ti, es una ayuda para ti. Y cómo no hacerlo nomás para que el maestro albañil te vea, sino para que quede bien. Y si es posible que quede bien antes de las 2 para comer y ya no tengo que volver a esto. Ok, entonces, si esos son simplemente experiencias de trabajo, pero si lo aplicamos a construir una morada de Dios en el Espíritu, que es la iglesia, siendo piedras vivas, pero también somos los que edificamos. Y aún somos parte de la morada. Ok, entonces, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Es multiforme. Entonces, lo que Dios hace en tu vida y lo que Dios hace en mi vida y lo que Dios hace en la vida de otra persona puede variar, puede ser diferente, pero es evidente de qué mano es. O sea, es evidente de parte de quién viene esa gracia. Entonces, multiforme gracia de Dios, pero lo que hemos recibido es como el mayordomo. O sea, no es suyo, él tiene que administrar, es un encargo. Entonces, ser fieles con el encargo que Dios nos ha dado. Si te pone Dios a servir en estacionamiento, entonces tienes que hacerlo bien y cumplir la encomienda. Si te pone a tocar música, tienes que hacerlo bien y ensayar y aprendértelo y todo eso y fijar. Y tienen que ponerse de acuerdo y tocar juntos.
y no disparados. Todo es conforme a esto. Entonces, si Dios te ha dado que tienes que enseñar a los niños, conforme a la multiforme gracia de Dios, vas a tener que crecer en esto. Y dice, si alguno habla, y pone unos ejemplos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nunca contradecir. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Por eso, somos salvos por el poder de Dios, entonces servimos por el poder de Dios y así esperamos transmitir el poder de Dios a otras personas y que tengan la misma bendición que nosotros. Entonces, conforme al poder que Dios da, si te das cuenta cuántas veces estamos viendo conforme a esto tiene que crecer para que sea conforme a esto. Esto tiene que crecer para que sea conforme a esto, conforme al don de Cristo, conforme a la medida de fe, conforme a la gracia de Dios. Entonces, algo va a tener que crecer. Y entonces soy yo. El Espíritu nos da algo, pero como igual le presta herramienta a ese muchacho, ¿qué le vamos a llamar? Al muchachito ayudante de albañil. Teófilo. Ok, Teófilo, te presto esta herramienta, pero al rato va a estar toda la herramienta ocupada y él tiene que hacer algo, entonces va a tomar parte de su raya, entonces ya trae su llana, ya trae su propia cuchara y agarra y es el peso y para su mano y todo eso y le gusta y el maestro se da cuenta, le gusta y lo hace bien. Entiende la encomienda y abrazó la encomienda que le hemos dado y está creciendo en eso, entonces gana confianza. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso, es conforme a esto, pero él ya creció, ya llenó un espacio y ya tiene como destreza cuando trabaja, cuando sirve. Entonces, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces eso es si estamos trabajando así. Ahora, te voy a dejar como un tip. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, aquí cerquita. Bueno, el ayudante de albañil decía aquí cerquitas, plural, porque es lo opuesto de lejos. Entonces, cerquitas y lejos. No has convivido con la gente que construyó todo México, ¿verdad? Ok. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 1, habla primero de lo que hemos recibido, todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Todo lo que necesito para hacer la voluntad de Dios en mi vida y para otras personas, Dios nos ha dado eso. Nos ha dado promesas para que podamos ir todavía más lejos. Y dice, ok, de acuerdo con eso, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces crece como el muchacho, el Teófilo, el ayudante de albañil. O sea, crece, aprende a estar cómodo con la herramienta que te han encomendado. Aprende a hacer bien la tarea que te han encomendado. Entonces, si te dice, ponte a hacer estribos para armar castillos, porque mañana vamos a tener que colocar castillos y cadena y todo eso, y luego entablar, y luego vamos a tener que colar. Para sábado eso ya tiene que quedar para lunes, entrar. O sea, ya te está dando la visión de cómo queremos avanzar. Entonces, él está así. Quiero estar aquí, me gusta trabajar con ellos, me gusta, pertenezco, entonces me pongo para esto. Entonces pone atención para hacerlo una vez bien y no una vez mal y la segunda vez bien. Entonces aprende, entonces así nosotros. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, eso es lo que queremos, estar repletos, estar equipados. No os dejarán estar ociosos, que es un terreno baldío,
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la tendencia que tenemos siempre es querer hablar. O sea, eso es como que más uno que otro va a decir, yo no. Si no me ven, si no se voltean a ver y todo, pues mejor yo así barriendo en silencio. Pero en la mayor parte, cuando empezamos a conocer, a tener conocimiento de Jesucristo, queremos hablar. Entonces lo que tenemos que es refinar todo eso. Entonces, y por eso habla de un proceso de añadir a esto, y luego esto, y luego esto. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces va a haber fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Dios nos llamó a conocerle, nos llamó a ser de Jesús, nos llamó a ser santos. Lo ves en la introducción de Romanos, de 1 Corintios, de Efesios, y así es, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Y entonces, viendo eso, que eso es nuestra vocación, ya en la eternidad, como cuando ya se construyó la casa, el albañil ya envuelve o guarda en su mochila su llana, su cuchara, su plomado, todo esto, traen el envase para las cocas, que es, o sea, sin falta, pero está vacío, lo guarda en la mochila. Ahorita ya terminamos el trabajo. Entonces, viendo eso, o sea, pero ¿qué es lo que él va a hacer ahora? Entonces, necesito ver que si tengo la vista corta, estoy compitiendo y envidiando o temiendo o rechazando encargos y de ese tipo, porque no, lo que yo quiero es esto, como si todo lo que vamos a hacer por la eternidad es construir casas, estar con el arenero y estar haciendo revoltura, estar preparando mezcla, estar cargando bultos de cemento. Eso no va a ser la eternidad, estar edificando algo. Va a llegar el momento en que la morada de Dios está completa y Él en nosotros y nosotros en Él. Entonces, ¿qué se hace? Se estrena la casa, Nueva Jerusalén. Entonces, cuando estamos en eso, puedo ver, entonces necesito ver a dónde va eso y no tener la vista corta, porque es ahí donde voy a estar con problemas de insatisfacción, frustración y demás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces yo necesito ser como igual de mano abierta, generoso para con Dios en mi diligencia, en mi servicio, generoso para con Él. Pero eso entonces voy a ser generoso sirviendo a la iglesia. Pero entonces para eso o puedo tomar un manojo de mezcla y aventarlo a la pared, o lo puedo hacer bien como albañil y tomar la herramienta y aplicar esto bien y queda parejo. Porque el dueño de la casa quería una pared lisa, no nada más así aventando como lodo la mezcla. Entonces, o sea, cuando entiendo eso, entonces ya pues, si sé para quién estoy haciendo esto, si estoy entendiendo, no es aquí vamos a vivir nosotros, lo voy a hacer lo más bonito y sin quejarme y sin ruidos y sin ausencias y todo eso. O sea, cuando lo entendemos así, por eso dice, o sea, háganlo así. Pedro está terminando su vida cuando escribe esto. Está encarcelado y lo van a ejecutar y no sabe el día, pero sabe que es este año o quizás este mes. Entonces, ¿por qué enfatiza esto? Dice, eso es lo que he hecho los últimos 30 años. Ahora háganlo ustedes. Entonces, cuando él está diciendo eso, pero ve cómo, o sea, no está hablando como un hombre triste o decepcionado, sino que, entonces tú sabes ya usar la llana bien, entonces mira, te lo entrego, tú la cuchara, esto y todo, esto, ándale, pues mi pico siempre lo has usado, siempre te uso para hacer zanjas y hoyos, quédate con el pico. ¿Por qué? Porque hemos sido equipo, ahora mi éxodo está cerca, yo me voy, pero sigan haciendo esto. Entonces, cuando vemos eso, decimos,
Pero llegará el momento en que nosotros todos tendremos otorgada una entrada al reino de nuestro Salvador. ¿Cómo queremos estar? ¿No sería mejor llegar con los callos en la mano? Quizás con los pelos así porque por el cemento y la cal, ves cómo se quedan, ves cómo cuando están cargando los bultos ponen papel así, porque si no sus pelos que de por sí son de chayote, pues ya van a ser como clavos. Entonces, o sea, dice, sí, eso es lo que somos, es lo que hacemos. Estamos construyendo un edificio y es hermoso. Entonces termino con esto, Salmo 27, lo que David dice. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Entonces eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos trabajando. Pero llegará el día, como has visto, si yo que soy así metiche, yo veo, entonces aquí los albañiles ya están lavándose, ya están así, entonces pone su pantalón guinda, su playera amarillo, está así, su tenis, no son tenis, su tenis, luego es otro tenis, o sea, pone eso porque ya, se lava y así, ya trabajé, ya me paga mi raya. Ya me voy a mi casa. ¿Ok? Entonces, pero él se voltea y ve lo que hicimos esta semana. Y así podemos vivir. Estamos haciendo algo precioso para Dios. Él lo estima mucho. Pero si lo ves así, entonces ya estás así. Ok, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y eso ya vamos a empezar a ver en 8 días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu suficiencia, Señor, por tu mano abierta hacia nosotros, tu generosidad y abundancia en cómo nos enseñas y nos santificas y nos cuidas. Y te pedimos, Señor, que obres en nosotros entendimiento y nos prepares para lo que tú estás preparando en este mundo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.